Ya chicos, ahora sí, clase número 2, que es la presentación de la investigación. En esta clase yo no voy a hablar mucho porque en realidad el foco que tiene es que ustedes puedan presentar su tema de investigación, ¿ya? Determinando la temática que ustedes escogieron, por supuesto. ¿Cuáles eran las características de la pregunta de investigación? Que ahora eran como los requisitos que tienen que cumplir. Y aquí le pido a todos que estén muy atentos porque cuando sus compañeros presenten su infografía con la pregunta de investigación, vamos a tratar de que todos podamos retroalimentar, porque somos un público objetivo. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener una pregunta de investigación, recordemos, es que parten desde una problemática o un fenómeno real, algo que se pueda observar, ¿ya? Hay que fijarse de no tener preguntas de investigación que sean de elementos tan abstractos que no se puedan comprobar, porque si no, no va a ser una investigación práctica. Y estoy pensando más que nada, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo atrás, unos estudiantes querían investigar qué es la materia oscura. Ustedes saben que la materia oscura es una parte del universo que nadie sabe lo que es, por eso se llama materia oscura. Por lo tanto, ahí era una investigación un poco inviable para estudiantes de enseñanza media, ¿ya? Después, tenemos, debe ser acotada a un tema posible de estudiar. Otro error que cometen a veces es que las preguntas son demasiado amplias, es decir, hablan, por ejemplo, del deporte, pero hablan de un deporte en específico, pero nos dicen en qué país van a ver ese deporte específico o en qué sociedad, cuál va a ser su objeto de estudio. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La pregunta es demasiado amplia y no es abarcable, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de ir acotando lo más posible nuestra pregunta de investigación. Después, debe poseer un objeto o un cuerpo claro de estudio. Esto tiene que ver directamente con lo que mencionábamos antes. Un objeto acotado, es decir, si vamos a estudiar un grupo de personas o un grupo de autores o un grupo de textos, debe decir el texto que va a estudiar o el tipo de autor que va a trabajar, ¿ya? Debe ser un grupo acotado. Después, es importante poder demostrar la relevancia de su tema y que a la vez sea de interés personal. Es decir, tenemos que tratar de conjugar esos dos elementos, que sea importante para la ciudadanía, no por un tema de valor, sino que sea algo que sea novedoso, que no se haya estudiado mucho antes, que ustedes encuentren que hay como una falencia donde no se ha logrado profundizar, ¿ya? Eso es como lo principal. Y que a la vez obviamente sea un tema de interés para ustedes, de interés personal. Entonces, ¿qué era lo que se pedía en la infografía que ustedes van a presentar hoy? Era básicamente este contenido. Tenía que tener la pregunta de investigación, ¿sí? Con un objetivo general. Después, hablar un poco de la relevancia, ¿cierto? De por qué esto era importante. ¿Por qué era importante la pregunta de investigación que ustedes plantean? Y después, explicación de cómo responderán esa pregunta. Si utilizarán encuestas, si utilizarán determinados textos, su investigación será como de carácter bibliográfico o experimental, o van a hacer una investigación-acción donde ustedes busquen producir como un cambio en un grupo determinado de personas, ¿ya? Eso va a depender de la investigación. Aquí ya es un poco más libre. Nosotros todavía no hemos entrado en la metodología de la investigación de lleno. Por lo tanto, no se preocupen si en estas partes hay errores, porque en realidad esto es parte de un registro de proceso. ¿Ya? No es una nota directa al libro, sino que es parte de las primeras actividades que nosotros tenemos en el segundo semestre. Muy bien, queridos, una vez dicho eso, vamos a comenzar con nuestras presentaciones. Hay un grupo que la semana pasada ya presentó, solamente le queda entregar su infografía en la plataforma, nada más que eso, pero ya está dentro del registro, ¿ya? Entonces, vamos a pausar la grabación para hacer la selección de los grupos. Ya, queridos, entonces ustedes son el grupo número 7 y van a empezar con su presentación de la infografía. ¿Ya? Son el primer grupo en presentar entonces. Ya, chicos, Ya. cuéntenme entonces. Nosotros decimos investigar cómo aumentar el consumo de drogas en adolescentes en nuestro país. ¿Ya? Estudiantes del secundario de Chile lideran el consumo de drogas en toda la región. El reciente informe sobre el consumo de drogas de la América 2019, el desarrollo de la Organización de Estados Americanos, reveló que los estudiantes secundarios de Chile son los que presentan mayor consumo principalmente en cocaína, marihuana y tabaco, entre otros países. Ujú.
El documento evidencia que el consumo de tabaco por parte de los escolares alcanza el 24% en comparación a países como México, Argentina o Bolivia, que no supera el 15% como consiguió Chile. Ujú, A su vez, el 30% de los jóvenes estudiantes de la enseñanza media chileno reconoce consumir marihuana. Estados Unidos y Antigua y Barbuda tiene un porcentaje menor al 25%. Respecto a la cocaína, los chilenos secundarios superan el 4%. ujú. Ya. Hay venta de drogas en la cercanía de colegios y hay alumnos que han llegado a un estado alterado a las aulas. En la misma línea, Salienses añadió que las drogas generan un daño neurológico permanente e incluso irreversible, particularmente en los adolescentes, grupos en los que está precisamente revelando un alto consumo. ¿Y Ujú, por qué consumen los adolescentes drogas y alcohol? Quieren encajar como con sus amigos, con ciertos grupos, les gusta la forma en la que les hace sentir y creen que lo hacen sentir más adultos. Además, los adolescentes sienten que no están conectados con sus padres, ni valorados por ellos, corren un riesgo mayor. Los adolescentes con autoestima baja o con problemas emocionales o de salud mental, como la depresión, también tienen un mayor riesgo. Lo más grave que pérdida de memoria y dificultad en el aprendizaje, que afectan al rendimiento escolar, aumento de apetito, ansiedad, disminución del sistema inmunitario, alteraciones respiratorias, cardiovasculares y procesos cancerosos parecidos a los que le provoca el tabaco. ya, perfecto. Ya chicos, a ver, quiero que suban un poco en su infografía. Volvamos a la pregunta, por favor. Eso. Ustedes tienen todas las partes ya de su investigación o lo que se les pedía. eh, por, por una razón en particular. Vamos a partir por la pregunta, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir con la pregunta es que hay que hacerle una modificación gramatical aquí porque no se me mueve mi mouse aquí. Aquí está. Porque aquí el cómo ha aumentado, este A es con H, ya eso es como Es con H. lo primero, sí. Ya, pero lo otro, aquí tenemos una pregunta muy bien acotada, ¿cierto? Adolescentes en Chile, pero el problema, chiquillos, de esta pregunta básicamente tiene que ver con el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen todas las partes porque es un estudio ya hecho, ¿ya? Por lo tanto, hay que pensar en esta investigación, ¿qué es lo nuevo que ustedes podrían aportar con respecto a esto? Porque si hacen una investigación en base a una investigación ya hecha, es decir, sobre el aumento en Chile del consumo de drogas, no van a tener un proceso de investigación, va a ser más que nada una reescritura de otra investigación. Ahora, ¿cómo se me ocurre que podrían mejorar ustedes esta pregunta de investigación? Localizando más objetos de estudio y pensar en si, a ver, ¿cómo podríamos plantearlo para que no suene tan terrible? Localizarlo más en el nivel de colegio, podríamos decir. ¿Cuál es el nivel de consumo de drogas en los estudiantes del Palmar y los Cóndores? ¿Y por qué? Se puede hacer un catastro, ¿cierto? Encuestas individuales para saber qué relación tienen los estudiantes de nuestro colegio, por ejemplo, con el consumo de drogas. Saber también em, por qué consumen, si es que lo hacen, ¿ya? Y eso es una investigación, ¿ya? Algo nuevo que ustedes puedan aportar, porque el problema que tiene esta investigación en particular es que ya toma una investigación que ya está hecha, por eso tienen como todos estos datos ya listos. Ahora, esto no significa que esto esté perdido, porque en realidad todos estos datos que ustedes tienen y que recabaron tienen que ver con una realidad país. Entonces, hay que ver si efectivamente en el colegio representa o no esa realidad país o estamos en una burbuja que nos diferencia de los otros adolescentes. Este tipo de investigación no sería una investigación invasiva, sino que básicamente sería una investigación localizada, ¿cierto? Y las encuestas que se podrían realizar o entrevistas que tienen que ver con los motivos de por qué los adolescentes consumen, podrían ser anónimas, ¿ya? No es necesario que vaya el nombre ni nada. De hecho, cuando ustedes hacen una encuesta, hacen encuestas que solamente identifican la edad y el sexo, ¿ya? Eso es como lo principal. Entonces,
lo que yo les propongo es modificar su pregunta de investigación porque se basa más que nada en una investigación que ya está hecha, ¿ya? Y la idea de esto es que su investigación sea relevante y es decir, muestre algo que no se ha mostrado antes, porque si no va a ser solamente la reproducción de otra investigación, ¿ya? No sé si se comprende lo que les quiero decir. Sí, sí. Ujú. ¿Creen que podrían hacer algo así, como replantear la investigación hacia ese lado? ¿De más? Sí. O también podrían modificar su pregunta, pensar, bueno, dentro de esa pregunta de investigación, por ejemplo, si lo hacen como a nivel de colegio, piensen solamente en estudiantes de enseñanza media o desde séptimo hacia arriba. Y ahí pueden sacar varias conclusiones, desde qué edad empiezan a consumir, quiénes consumen más los hombres o las mujeres, ¿cierto? ¿Por qué se consume drogas? Y tienen que también plantear qué es lo que van a entender por droga. ¿Ya? ¿Qué tipo de sustancias van a introducir dentro de este círculo? Si van a introducir solamente drogas ilícitas o también las drogas lícitas, como por ejemplo el alcohol y el cigarro, ¿cierto? Que son drogas lícitas, pero que muchos de nosotros comienzan a consumir a temprana edad, en enseñanza media en particular, entonces quizás podrían tener una investigación relacionada con eso, hacer como una especie de diagnóstico en el colegio para saber cuál es el nivel de consumo. Aquí le podemos pedir ayuda a la gente de convivencia escolar para que los pueda asesorar también con eso, que yo creo que ellos van a estar muy, muy contentos de poder ayudarlos con una investigación así, porque en realidad esto sería como una investigación-acción, va a mostrar un diagnóstico sobre la realidad del colegio, y es algo que ustedes van a tener fácil acceso porque en realidad eh, pueden aplicar las encuestas de manera online, ¿cierto? Obviamente de modo anónimo, ¿verdad? A los participantes, ¿ya? Recuerden que la idea de esto es que ustedes puedan experimentar el proceso de investigación y si lo hacen en base a una investigación que ya está hecha antes, no lo van a hacer, no van a poder experimentar ese proceso. Y eso es como lo principal y la primera modificación que hay que hacer, ¿ya? Chicos, ¿observaciones al respecto? No. ¿No? Ya queridos, entonces, la próxima clase tienen que llegar con esas modificaciones porque vamos a empezar a trabajar en en la metodología para poder responder nuestras preguntas y ahí en el marco teórico. Así que tenemos que tener bien definida la pregunta de investigación grupal, ya que eso se los voy a pedir en una tarea de la próxima semana que va a estar disponible en plataforma. Ya chicos, vamos a ver a los otros grupos. Entonces, ahora va a presentar el grupo número 4 y quiero que nos cuenten, chiquillos, a todo el curso, de qué se trata la investigación que ustedes quieren realizar entonces. Pueden empezar, cualquiera de los 3, 4 son. Mi amigo Maximiliano tendría que presentar. Ya, muy bien. ¿Cómo Maximiliano, no? lo estamos Hola, esperando Miss. entonces. Sí, no me pegaba la cacha, lo siento. Ya, Ya. Esto se trata de por qué el básquetbol no es tan popular como el fútbol en Chile. ya. El objetivo es reconocer las razones de por qué el básquetbol no es tan popular como el fútbol en Chile. Ujú. Relevancia. Si bien se practica a nivel nacional, no es muy reconocido este deporte. Es por esto que queremos investigar más a fondo este tema, por qué en Chile no es tan popular como el fútbol. Ya. Mi amigo Benjamín Campillay tendría que seguir. Ya, perfecto. Continúa Benjamín Campillay. ¿Cómo van a responder esta pregunta entonces, Benja? Benjamín, ¿estás ahí? Ajá. ¿Bien? Perdón, dice que pensé que estaba Sí, no se el preocupe. audio. Ahora está activado, Benjamín. Vamos. Sí, Ujú. resolveremos esta pregunta de una manera simple, la cual será simplemente analizando las problemáticas de gustos o de emociones por este deporte y Ujú. encuestas de personas a las que les gusta este deporte. Ya. El fútbol es el deporte favorito para un 62,3% de los chilenos, siguiendo por el baloncesto de un 9,1% y el tenis de un 8,2%. Según los resultados de la encuesta
de la encuestadora privada Animark. Ujú. Ya, perfecto. Ahora sigo yo. La encuesta realizada a 1.010 personas entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre de 2008 arrojó que 1 de cada 3 de los entrevistados cree que el torneo de fútbol local es altamente competitivo sobre el sistema de competición. El 59,6% de los encuestados mostró su preferencia por un torneo donde se enfrenten todos contra todos y el campeón sea el equipo con más puntos. Y solo el 26,2% optó por el actual sistema ligero, con una rueda de todos contra todos y una liguilla para dirimir el campeonato. Sobre el sistema de competición, el 59,6% de los encuestados mostró su preferencia por un torneo donde se enfrenten todos contra todos y el campeón sea el equipo con más puntos. Y solo el 26,2% optó por el actual sistema ligero, con una rueda de todos contra todos y una liguilla para dirimir el campeonato. Ya, Muchas gracias. muy bien. Chicos, antes de opinar yo, le voy a pedir a una persona del curso que dé su opinión sobre su investigación en base a las cosas que dijimos sobre las preguntas de investigación, cómo debían ser. Y aquí le voy a pedir ayuda a la Javi Enríquez. Javi, ¿estás ahí, Javiera? Sí, estoy aquí. Muy bien, Javi. Cuéntame, Javiera, ¿qué te parece la pregunta de tus compañeros? ¿Es necesario mejorar algo o algo que te haya llamado la atención que tú crees que quizás se debiera mejorar dentro de la investigación que ellos quieren hacer? No sé, a mí me pareció bien el tema, me pareció bien el título y todo. Ujú. Ya, o sea, tú no harías ninguna modificación. No, Ya. Ojo acá, yo comparto bastante lo que dice Javier en el sentido de que el título y la pregunta de investigación me parece que están bastante bien. Es ambicioso, por supuesto, hablar de la realidad en Chile, porque estoy pensando en cómo van a entrevistar o realizar una encuesta a un número tan amplio. Cuando nosotros hacemos investigaciones y que son como a nivel país, a nivel nacional, existe un rango de encuestas que nosotros deberíamos aplicar en número, ¿ya? Que debe representar como un cierto porcentaje, a unas 1000 personas más o menos, ¿ya? Obviamente, como está en trabajo escolar, vamos a hacer un número más reducido de encuestas, pero lo que sí les voy a pedir es lo siguiente. Ustedes cuando hablaron de la relevancia y después siguieron con el tema de la metodología, ¿cómo van a responder su pregunta? Quiero que bajen ahí. Al responder su pregunta, que el Benjamín lo explicó bastante bien, ¿cierto? Hay que fijarse en lo siguiente. Tienen que tener mucho cuidado con el tema de las encuestas. ¿Por qué? Porque si ustedes están planteando esta pregunta, las encuestas no las deben sacar simplemente de una página, sino que ustedes mismos tienen que elaborar las encuestas. Ahora bien, utilizar esta encuesta les puede servir, por supuesto, ¿ya? Para hablar de la relevancia del tema y la contextualización de su problema de investigación. Pero su pregunta va enfocada a otra cosa. No es así el fútbol o el básquetbol son más populares, sino el por qué, ¿ya? Y eso es como lo llamativo y lo relevante de su pregunta. Por lo tanto, en el cómo van a responder su pregunta, tienen que añadir un mecanismo donde ustedes puedan analizar el por qué el fútbol es más relevante que el básquetbol en Chile. Pueden analizar distintas cosas, como por ejemplo el tipo de inversión que se hace, ¿cierto? Las campañas publicitarias, la formación también del uso de ambos deportes en las escuelas, que eso también podría ser relevante del por qué. Hay una cuestión cultural también que podría influir acá y ahí también pueden buscar varios estudios que hablen acerca de por qué culturalmente el fútbol es más importante en Chile que el básquetbol, porque su pregunta, recuerden que va centrada a eso, al por qué. Me parece que esta es una investigación súper buena, chiquillos, en el sentido de que están tratando de aportar algo nuevo, de descubrir por qué el fútbol es más popular en Chile, que no necesariamente tiene que ver con algo de que el fútbol sea mucho más interesante que el básquetbol, sino que tiene que ver con una cuestión, puede ser, esta es mi hipótesis, digo yo, que tiene que ver más que nada por el tema de la inversión quizás y la educación que se da en torno a ambos deportes, ¿ya? Hay un deporte que lo vemos mucho más lejano porque no lo vemos usualmente acá en Chile a nivel profesional, podríamos decir, no son tan publicitados o tan masivos como lo que pasa con el fútbol. Recuerden que el foco de su pregunta está orientado a eso, al por qué. No nos perdamos de ese punto, ¿ya? Que eso es como lo fundamental.
Me parece que está bastante bien su investigación, chicos, así que los felicito. Aquí, la única observación que les tengo que hacer, además del el tema de cómo van a responder la pregunta, tiene que ver con la redacción. Tienen que fijarse muy bien. Recuerden que nosotros hemos visto el tema de la sustitución léxica, fijarse en ciertos vicios ortográficos como la cacofonía, acá que utilizan mucho de manera simple, ¿cierto? Simplemente. Ahí tienen que tener mucho cuidado con esas reiteraciones, ¿ya? Pero eso es nada más que una observación de coherencia, ya no se preocupen por eso, porque no, esto no es con nota, es para que ustedes vayan mejorando, por supuesto. Ya chicos, me parece muy muy bien, espero que tomen las acotaciones, porque la próxima semana vamos a comenzar con el marco teórico y el marco metodológico de esto, de su pregunta de investigación. ¿Ya? Bien chicos, qué bueno que hayan tomado un tema que a ustedes de verdad les interese, porque hay varios que me habían conversado acerca del fútbol y los deportes, ¿ya? Así que es un tema que nosotros habitualmente no vemos en las investigaciones académicas y que aquí obviamente queda muy bien manifestado. Excelente. Ya, me queda entonces Gracias, profe. el grupo número 3 y el grupo número 5. ¿Quién de los dos quiere presentar primero para no ser tan invasiva? Puede ser cualquiera, ¿eh? Ahí sí, entonces vamos a partir con la exposición del grupo número 3. Ya, chicas. Ya, nuestra investigación trata de por qué es tan importante para la vida hacer deporte. Bueno, hacer deporte sirve mucho para que el cuerpo genere sustancias químicas que puedan ayudar a una persona a sentirse bien. El ejercicio físico puede ayudar a la persona a dormir mejor, también puede ayudar a algunas que padecen depresión o que tienen baja autoestima. El ejercicio puede dar a la gente una verdadera sensación de logro y orgullo por alcanzar determinadas metas, como batir el récord personal en 100 metros llanos. También descubrimos que no trae así como efectos negativos en el cuerpo y que generalmente para todas las personas es súper bueno, que impide el sedentarismo, libera endorfina, que es la hormona de la felicidad, ayuda a tener mejor estado físico, a aumentar la masa muscular y eso. Ya, Gracias. perfecto. Ya, chica, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de su posible investigación. Recuerden que todo esto está en proceso de mejora, así que no se preocupen por eso. Y aquí le voy a preguntar al Jorge Insignia. Jorge, Acá estoy. espero que después de la retroalimentación que le hice, usted nos pueda decir también cuáles podrían ser los posibles problemas de esta investigación, que son muy parecidos a los que tenía su grupo. Lo mismo que nos pasó a nosotros, Ya, ¿qué le pasó? Cuente. que el tema ya está investigado, una cosa así. O sea, no sé cómo era. Lo que pasa Que es no sé que en la pregunta de investigación teníamos, ¿cierto?, que es un tema que evidentemente es relevante, o sea, eso no lo podemos discutir, este tema es importante. Pero el problema que tiene en realidad la pregunta de investigación, lo primero que tenemos que decir es que es un tema que es amplio, porque es importante para la vida hacer deporte, para la vida humana, ¿cierto? Ahí como que lo podríamos acotar. Pero el otro problema tiene que ver con lo que menciona Jorge, que es una investigación que ya está hecha. O sea, nosotros sabemos que es importante hacer deporte. Y si colocamos, de hecho, la pregunta en internet, nos van a aparecer un montón de respuestas. El tema es, ¿qué es lo novedoso que vamos a aportar nosotros como investigadores dentro de este tema? ¿Ya? Y ahí es donde ustedes tienen que encontrar como, podríamos decir, el detalle o su aporte real. Si a ustedes les gusta mucho el tema del deporte, chicas, por ejemplo, lo que podrían hacer es hablar acerca de la importancia de la educación para tener una vida deportiva, ¿ya? Dentro de las escuelas. Eso podría ser un ejemplo. O también podrían hablar de la escasez de la vida deportiva en Chile, ¿ya? O en las mujeres. Hacer como una diferencia para mostrar como algo nuevo dentro del estudio. ¿Por qué es importante hacer deportes desde pequeño? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué los niños son mejores haciendo deporte que los adultos? ¿Qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué nosotros dejamos de hacer quizás deporte cuando somos más grandes?
¿ya? Porque nosotros vemos a los niños cuando son más pequeños se ven mucho más interesados por la clase de educación física, les llama mucho más la atención, están más activos, pero algo pasa en el transcurso de la niñez a la adultez, que mientras más adultos, más sedentarios nos volvemos. Entonces ahí hay una pregunta de investigación quizá más nueva, ¿cierto? O que nos entregue un dato más novedoso, podríamos decir, ¿ya? Que eso es como el problema de la investigación. De hecho, les pasó lo mismo que al grupo de Jorge, porque en realidad ustedes ya tienen la investigación, si ustedes se fijan acá en la infografía, esto ya está hecho. Pero el tema es que ustedes tienen que hacer una investigación real, experimentar el proceso de investigación, realizar cada uno de los pasos, ¿sí? Y demostrar una verdad nueva, ¿ya? El problema de esto principalmente tiene que ver con eso, con el hecho de que aún no tenemos un tema que esté bien desarrollado en el sentido de lo novedoso, lo nuevo que pueden aportar con respecto a este tema de investigación, porque si no, no van a tener, obviamente, la realización de los pasos. Ese es como el problema principal de este tema. Chicas, comentarios, observaciones, preguntas con respecto a lo que les acabo de decir. No, gracias por eso. Y para la otra vamos a hacerlo mejor. No, pero no se preocupen, chiquillos. Si la idea de esto es que ustedes puedan mejorar la pregunta, ¿ya? Por eso, la próxima clase, a todos se les va a abrir una tarea donde ustedes van a colocar su pregunta mejorada. No se casen con el tema. Si ustedes se dieron cuenta que quizás el deporte no era lo que les gustaba a ustedes más, pueden cambiar el tema. Acuérdense que yo les dije la semana pasada cuando estábamos pasando por los grupos, los temas pueden ser súper variados. Solamente necesitan reconocer qué es lo que les gusta a ustedes. Si ustedes descubrieron que les gusta el deporte, traten de observar algo que consideran que es un problema en Chile o en el contexto en el cual ustedes están. ¿Ya? Traten de realizar una observación, quizá hablar de los estratos sociales, porque en el estrato social alto quizás se realiza más deporte que en el estrato social más bajo. ¿Cuáles son las condiciones que cambian? ¿Ya? Ahí también tenemos una pregunta que ustedes podrían incorporar algo nuevo. O lo otro que les decía, el cambio en las edades, o la necesidad de educar en torno a mantener una vida sana, ¿cierto? O una buena educación deportiva, porque no todos la tenemos, y ahí me incluyo yo también. Ahí pueden buscar muchas cosas que quizás les podrían ayudar. ¿Ya, chicas? Lo importante es que ustedes descubran primero qué es lo que les gusta, cómo pueden modificar esta pregunta si es que quieren seguir con el tema del deporte, que no hay ningún problema con eso, pueden hacerlo, pero tienen que encontrar una pregunta acotada y relevante que aporte algo nuevo, ¿ya? Que eso es muy importante. Ya, chicos, seguimos con el último grupo. Muy bien, el grupo número 3, ya quedaron con su registro de proceso, súper bien. Y el último grupo es el grupo número 5. Y con ustedes terminamos, chicos. Yo voy a poner la cosita. Ya. Violeta, ¿puedes poner de hospedadora a la Zoe, por favor? ¿Cómo se hace? Tiene- Chao.